Listo. Muy buenas noches. Saludo con especial afecto y admiración a todas las personas que se encuentran en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nuevamente tengo el gusto, para mí un privilegio, de dirigirme a esta audiencia. Me siento como parte, no del profesorado del diplomado, sino como cursante del diplomado. Me da de veras mucha alegría tener otra participación con ustedes. Y bueno, pues debemos ver que el tema que tenemos hoy se refiere al recurso de revisión ante el Instituto Nacional Electoral. Y entonces, pues vamos a ver cómo está este asunto, en qué consiste el recurso de revisión, ante quién se plantea, quién conoce y resuelve, etcétera. Todos los pormenores de este recurso de revisión. Bueno, pues vamos, manos a la obra. Miren, ya saben, siempre me gusta marcar objetivos, creo que eso es lo que tenemos que hacer los profesores, para que así, tanto ustedes como yo, sepamos la meta, lo que queremos lograr en esta sesión del diplomado en Derecho Procesal Electoral, porque siempre he dicho, el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces, aquí tienen ustedes los objetivos para esta sesión. Dice, al concluir el estudio de esta intervención, en el diplomado en Derecho Procesal Electoral, las personas cursantes, o sea, ustedes, serán capaces de muchas cosas, vamos a ver. Identificar las partes integrantes de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por sus siglas, ahí lo tienen ustedes, es la ley GESMIME. Bueno, la ley de medios. Esta ley, yo les decía cuando tuve la primera oportunidad de estar con ustedes, es la ley esencial en materia procesal electoral. Por eso, en este diplomado, que a eso se refiere, al derecho procesal electoral, es obvio que tenemos que tener a la mano siempre la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Y ahí se encuentra el recurso de revisión, ahí está regulado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, claro, es consultar la ley. Ya después iremos a jurisprudencia y a casos concretos y todo lo que tú quieras, pero primero la disposición de la ley. Entonces dice identificar las partes integrantes de la ley. Si ustedes en sus dispositivos pueden tomar la ley, tenerla a la mano, pues sería muy bueno porque cuando yo vaya diciendo, mira, en esta parte se encuentra esto que se refiere a esto otro, entonces pues no les estoy contando de bulto, sino que ustedes tienen su ley de medios. El que pueda, el que tenga facilidad para tenerlo a la mano, sería muy bueno. Entonces, distinguir las partes que integran esa ley, o sea, hacerla suya, manejarla con facilidad, saber dónde está cada cosa. Pero eso es apenas un objetivo. Luego el otro es distinguir entre medios impugnativos de carácter administrativo y los de naturaleza jurisdiccional, así como entre juicio y recurso. Fíjate, los medios impugnativos, si lo que podemos hacer para impugnar lo que nos afecte, como ciudadanos, como partidos políticos, como candidatos, etcétera, pues tienen muchas vías de impugnación, muchos medios para impugnar. A eso se refiere la ley. Pero esos medios de impugnación, vamos a ver que hay uno, que precisamente es el que vamos a estudiar esta tarde-noche, que tiene naturaleza administrativa y otros, en cambio, que son de naturaleza jurisdiccional. Vamos a ver en qué consiste la diferencia, por qué se hace esa distinción, a qué obedece. Pero esa es una clasificación. Medios impugnativos de naturaleza administrativa, medios impugnativos de naturaleza jurisdiccional.
Pero hay otra clasificación. Si tú ya conoces esa ley de medios, que has entrado a ella, que la has consultado, que, bueno, has leído por curiosidad, pues si estás en un diplomado de Derecho Procesal Electoral, seguramente ya viste la ley. Te habrás dado cuenta que a unas vías les llama recursos y a otras les llama juicios. ¿Y por qué? O sea, ¿a qué se debe ese carácter que les da el legislador? A unos recursos, a unos le gusta para recursos y otros para juicios. Bueno, debe haber alguna razón. Entonces tendremos que aclarar eso. Y eso te va a servir para todo el diplomado, porque a lo largo de este diplomado estás viendo, por ejemplo, recurso de reconsideración, pero estás viendo juicio electoral. Entonces, bueno, como que sí es conveniente que tengan la distinción entre juicio y recurso, ¿sí? Bueno, pero todavía hay otras cosas que queremos lograr. Dice, del recurso de revisión, que es el que nos ocupa hoy, identificar los rubros de concepto, o sea, qué es un recurso de revisión, cómo lo podemos conceptuar, para qué sirve, o sea, la procedencia, en qué caso se aplica este recurso. También algunas características, ya veremos cuáles en concreto, procedencia y muchas otras cosas más. El marco constitucional y legal, o sea, ¿dónde está la Constitución que esté dando las bases para este recurso? Y también qué disposiciones legales le afectan. Entonces, como abogado siempre pregunto, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento constitucional? O sea, en la Constitución, ¿en dónde está esa institución? Bueno, vamos a verlo. Luego también vamos a saber las reglas, criterios, procedencia, competencia, tramitación, sustanciación y resolución de esos recursos de revisión. ¿Quién conoce, quién resuelve, cuál es la dinámica para conocer y resolver estos recursos? Y los efectos que tiene la resolución y cómo se notifica a las partes. O sea, el recurso de revisión en todos sentidos, todo lo que se pueda hablar del recurso de revisión, para que ese recurso ya sea tuyo, ya lo domines, ya tengas una idea muy, muy buena de lo que es el recurso de revisión. Pues esos son los objetivos generales. Ahora, el temario que queremos desarrollar, pues es congruente con los objetivos que acabamos de ver. Primero una introducción para que veas dónde está ubicado el tema. Y luego ya entrando a la temática, tengo generalidades de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por eso les decía, tener a la mano tu ley, si es posible, para que cuando yo te diga, mira, de tal a tal parte tienes esto, pues que no lo escuches nada más así de burto, sino que pues tú lo estás viendo en tu pantalla y te das cuenta si estamos en lo justo. Luego, sus clasificaciones, ya te dije, vamos a ver dos clasificaciones de medios de impugnación. Primero, porque a uno le llama administrativo y a los restantes jurisdiccionales. Y luego, esa es una clasificación, y luego la otra, porque unos son recursos y otros son juicios. Bien, una vez que ya liquidemos esto, pasaremos como segundo tema a ver el recurso de revisión, ya concretamente uno, el recurso de revisión. Y de ese recurso vamos a ver su concepto, finalidad, características, marco constitucional y legal, reglas y criterios especiales, procedencia, competencia, plazos y términos, legitimación, personería, tramitación, sustanciación, resolución y efectos y notificación. O sea, todo lo que se puede hablar del recurso de revisión. Y desde luego, pues sacaremos conclusiones. Esas ya sabes que son muy subjetivas, son las mías. A lo mejor concuerdas con ellas o no, o con parte de ellas, pero ya lo veremos. Bien, pues ya teniendo ese temario en mente, pasemos a la introducción. Mira, en este diplomado ya viste muchos aspectos de derecho procesal electoral. Lo definimos al derecho procesal electoral como una subdisciplina del derecho procesal
También ya viste la autoridad más importante en materia procesal electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya vimos su estructura, ya vimos las funciones que tiene cada uno de sus órganos fundamentales, sobre todo las salas. ¿Cuáles son las funciones que ejerce sala superior y salas regionales, por ejemplo? Y esto lo has visto con distintos profesores. También has visto las reglas comunes, las que se aplican a todo medio impugnativo. No importa cuál sea, son reglas aplicables. Por ejemplo, que tiene que estar la demanda presentada por escrito ante la autoridad supuestamente responsable, quien a su vez, bajo su estricta responsabilidad, después de hacer una tramitología, como ponerla en estrados, dar aviso de la impugnación, etcétera, integrar expediente, pues por su propia responsabilidad, bajo su propia responsabilidad, la tendrá que enviar a la autoridad que va a resolver. Y así son reglas generales, eso ya lo viste. Entonces, después de ver todas estas cosas, ya llenaste, digamos, la parte inicial para entrar al mundo de las impugnaciones. Entonces, por eso ahora conviene que vayas viendo uno por uno en tu diplomado de los medios de impugnación. Y si tú ves la Ley General del Sistema de Medios, el primero de ellos, el primero que regula es precisamente la revisión. Ya después, en clases subsecuentes, verás otras vías impugnativas, el recurso de apelación, el juicio de inconformidad y, en fin, todos los que marca la ley de medios. Ahora bien, estos medios impugnativos, a veces conviene estudiarlos por separado. Primero porque a lo mejor tienen abundancia de información, hay muchísimas cosas que decirte y no cabría en una sesión de 2 horas entrar a más. Pero hay ocasiones en que sí conviene que tú los vincules, aunque los estudies por separado. Este es el caso de la revisión, te lo adelanto, o sea, lo vamos a ver mucho más adelante de la sesión de hoy, pero desde ahorita te lo pongo así como una inquietud, como un foco rojo, para que lo tengas en cuenta. Más adelante lo ahondaremos. Pero fíjate que el recurso de revisión no es un recurso terminal, al contrario, es un recurso intermedio. ¿Por qué? Porque lo que se resuelve ahí todavía puede ser impugnado ante otra instancia, mediante un recurso que se llama de apelación. Entonces, por eso sí conviene, vamos a estudiar el recurso de revisión, el de apelación, no vamos a estudiarlo esta noche, pero sí te alertamos, en alguna de las sesiones vas a estudiar recurso de apelación. No se te olvide que los recursos de revisión pueden ser subidos a una segunda instancia, pero ya mediante otro recurso, la apelación. Por eso, si tuviéramos más tiempo para poderlo explicar esto, pues hubiéramos dado juntos los dos temas, primero recurso de revisión y en segunda apelación. Es como ver la primera y la segunda parte, el tomo 1 y el tomo 2. En cambio, hay otros medios impugnativos que no están en esa circunstancia, que pueden estudiarse como una vía sola, una vía que no tiene vinculación con otras. Eso por un lado. Por ejemplo, un segundo ejemplo que te pongo y que quizás te sirva en este diplomado cuando llegues a estos medios, el juicio de inconformidad, ya lo vamos a estudiar por ahí en alguna de las sesiones de este diplomado, se plantea para, así te lo voy a decir de una manera muy simple, muy sin apoyo doctrinal, sino lo primero que se me ocurre, pero para que me entiendas, en ese juicio de inconformidad, lo que tú reclamas es que hubo irregularidades en el proceso electoral. Sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, el día de la jornada electoral, que se instalaron las casillas en un lugar diferente,
que hubo mal conteo de votos, en fin, esas cosas de irregularidad que tú adviertes y de las que te dueles como candidato, como partido, como coalición. Eso se canaliza por el juicio de inconformidad. Y salvo en el caso de la elección para presidente de los Estados Unidos mexicanos, que solamente conoce y resuelve en única instancia la sala superior, si se trata en cambio, por ejemplo, de diputados o de senadores, se conoce en las salas regionales de la circunscripción plurinominal que corresponda, Guadalajara, Monterrey, Toluca, etcétera. Y ahí se resuelve. Pero la resolución que den esas salas todavía cabe, bajo ciertos requisitos de procedencia, claro, que pase a consideración de la sala superior en una vía impugnativa que se llama recurso de reconsideración. Entonces, si Jalapa o Guadalajara me fallaron, me dieron sentencia que no me convence, y que para mí agrede aspectos constitucionales, me agravia, bueno, hay una segunda oportunidad del recurso de reconsideración. Ese va a la superior, es la que tiene competencia en estos casos. Y claro, ya lo que diga el órgano de cúpula del tribunal, pues ya es palabra definitiva, ya no cabe una instancia más. Pero fíjate entonces si hay una relación, una vinculación entre el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración. Bueno, ahora bien, después permíteme, después de, valor, aquí permíteme, medios de impugnación en materia procesal electoral, porque así se llama la ley, se llama Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Entonces yo me pregunto, ¿qué son los medios de impugnación en materia electoral? Y aquí tienes pues una especie de definición muy sencilla. Son vías con que cuentan los justiciables. Los justiciables somos las personas que nos acercamos al órgano jurisdiccional para contarle, para manifestarle, expresarle nuestra queja, nuestros agravios por acto de autoridad. Entonces, los medios de impugnación son vías, caminos que tenemos los justiciables para interponer ante autoridad competente los agravios que te causa un acto de resolución de alguna autoridad. Yo me quejo, yo me duelo, yo digo, oye, lo que me dijo el INE, su consejo distrital, me afecta, ofende mis derechos, ¿sí? Me los afecta y por eso recurro a esta vía para que tú, sala regional, sala superior, en fin, sepas de este caso y te pronuncies. En alguna medida me vuelvas a poner en el ejercicio de mis derechos. Bueno, esos son los medios de impugnación, son vías y están contenidas en la ley. Por eso la ley dice que Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Ahora, esto de impugnar, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? Bueno, si nos vamos a la etimología de la palabra, impugnar, viene del latín y de dos vocablos en latín, del prefijo in, que significa dentro, ¿sí? Eh, por ejemplo, tú dices infraganti, o sea, en el momento, ¿verdad? Te descubriste a esa persona cometiendo el delito infraganti. Cuando lo estaba cometiendo, tú caíste encima, te diste cuenta al momento de la comisión. In significa dentro. Y pugnar es un verbo que significa lucha, pugna, de ahí viene la palabra pugna. Entonces, así, viendo nada más la etimología, impugnar, y ahí le cambio la N por M por razones de ortografía en el español. Entonces, impugnar significa estar en la lucha, estar en la pugna. Claro, pero no una pugna con armas o con puños, sino una pugna judicial. Entonces, cuando yo voy a impugnar,
Quiere decir que no estoy de acuerdo con lo que se me resolvió y yo quiero entrar a la lucha por defender mi derecho. Impugnar es estar en la lucha. Ahora bien, en materia electoral se cuenta con esta ley, espero que ya la tengas a la mano, si es que puedes, si te permite tus aparatos. Entonces, esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996. Se acordarán que en 96 hubo una importante reforma político-electoral y ahí fue que se creó esta ley. Ahora, la última reforma que ha sufrido esta ley es de este mismo año, el 19 de abril de 22. O sea, hace unos meses sufrió su último impacto de reforma. Ahora bien, no es una ley muy amplia. Si tú la observas, si la tuvieras físicamente, es una ley pues muy delgadita, muy poco voluminosa. Realmente nada más tiene 110 artículos de fondo, más claro los transitorios, pero 110 artículos no es muy amplia en comparación de otro tipo de leyes. Y aquí en esta lámina estás viendo cómo están distribuidos esos 110 artículos. A ver, tú puedes irlo viendo si tienes la ley a la mano. Mira, del artículo 1 al 5 son disposiciones generales de toda la ley. Por ejemplo, donde dice que es de aplicación en toda la República y ese tipo de disposiciones que son generales. Pero a partir del artículo 6 y hasta el 33 inclusive, están las reglas comunes que tú ya estudiaste. Te decía que esté por escrito, que se presente ante autoridad responsable, etcétera. Entonces, las reglas comunes ya las estudiaste en sesiones anteriores. Bueno, esas están del 6 al 33. Luego, en el 34 te encuentras un listado de los medios de impugnación en materia electoral. Te dice qué recursos y qué juicios se conocen dentro del mundo de la materia electoral. Y a partir del 35 vas teniendo artículos que te van regulando ya en lo particular esos medios de impugnación. Por ejemplo, el de nosotros, el de esta noche, que es recurso de revisión, se encuentra entre los artículos 35 y 39, o sea, del 35 al 39 inclusive. Pues son muy pocos artículos, prácticamente son 5 artículos los que tenemos que estudiar. Si quisiéramos pasarnos de vivos, les diría yo, vamos a leer estos 5 artículos y vamos a terminar la sesión y vayamos a ver una película, ¿verdad? Porque ya se acabó. Claro, no lo vamos a hacer así, no te angusties. Pero son 5 artículos los que se refieren a la revisión. Ya después los siguientes artículos van dando la apelación, la inconformidad, la reconsideración y así, así. Total que ya en los últimos aparece el juicio de revisión constitucional, el juicio para dirimir los conflictos y diferencias laborales de los servidores del INE, y ya los últimos 109 y 110 son para el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Entonces, eso es lo que tiene digamos, esta lámina que estás tú observando ahorita en pantalla sería como un acordeón. Si hubiera examen, que no lo hay, ya sabemos que tienes que entregar un ensayo, pero si hubiera examen y te preguntaran cómo se encuentra, qué contiene la ley de medios, pues ahí tendrías un buen acordeón. Bien, entonces lo que a nosotros nos incumbe esta tarde son los artículos 35 a 39. Vamos entonces a entrar en materia, vamos a hablar del recurso de revisión. Como puede observarse, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, este recurso está regulado en los artículos 35 a 39. Pero aquí hay una nota. Una nota que yo sí quiero que esto te quede muy claro, porque si lo pierdes de vista, podrías tener un gravísimo error al presentar tu impugnación o al tramitar tu procedimiento. Mira, dice esta nota.
Debe tenerse en cuenta las disposiciones generales, que ya sabes que están en los artículos del 1 al 5, y las reglas comunes aplicadas a todos los medios de impugnación, que están del 6 al 33, como lo observamos hace rato, para luego verificar si no hay casos de excepción al regularse cada recurso o medio de impugnación en particular. Si una cosa es que la regla general dice, y tú ya lo conoces esto, ya estudiaste reglas comunes, cómo se hace la notificación, qué tramitación hay que hacer cuando llega un medio impugnativo a una sala, etcétera. Sí, todo está muy bien que lo sepas, pero no se te olvide que al ir ya los artículos en privado, digamos, los que regulan ya específicamente esto, como el recurso de revisión, que está en el 35 al 39, puede haber excepciones a las reglas comunes. Y entonces, si tú nada más te quedaste con las reglas comunes, te vas a llevar una sorpresa terrible cuando te digan que hay una excepción en este caso. Puede ser en los plazos, en los trámites, lo que sea. Esto no lo vas a ver conmigo, sino en otra sesión cuando veas el recurso de apelación. Fíjate, para interponer la impugnación, normalmente dicen las reglas generales, son 4 días contados desde el momento que te notificaron lo que te agrede, lo que vas a impugnar. Entonces te queda la idea, pues son 4 días contados desde aquel en el que me enteré por notificación de el asunto que ahora me agrave. Pero, ¿qué crees? Hay un tipo de apelación que solo concede 3 días. Y entonces ahí sí te puede llevar una sorpresa terrible. Dice, tengo 4 días. Y cuando vas al cuarto día te dicen, este documento ya viene extemporáneo. Consecuentemente, pues ya no va a proceder. Pero, ¿por qué? Oye, pues tú te confiaste, la ley dice 4 días, pues sí, pero no advertiste que en la apelación hay una excepción, ¿sí? Y la excepción está en tu contra, porque si dijera 5 días, dirías, bueno, me apresuré, llegué al cuarto día, pero todavía tenía un día más que bueno. No, pero está en tu contra esa excepción. ¿Por qué? Porque te confiaste en 4 días y cuando llegas al cuarto día te dicen, debió usted haberlo presentado ayer. Y eso tiene consecuencias terribles. Entonces, por eso esta nota que dice ahí, pues sí, ponle un foco rojo, una llamada de atención. No se te olvide que a pesar de las reglas comunes, puede haber ya cuando vas en lo específico al medio de impugnación que te interesa, puede haber excepciones. Bien, ahora pues vamos a ver las clasificaciones. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral regula un medio de carácter administrativo porque lo reconoce y lo resuelve el Instituto Nacional Electoral, ante un órgano superior jerárquico del que realizó el acto o determinó la resolución impugnada. El INE es una autoridad electoral, pero de índole administrativa. Entonces, fíjate, de todos los medios impugnativos que están en la ley, y ya viste que son varios, uno solo de esos tiene naturaleza administrativa. Es un medio impugnativo de carácter administrativo. ¿Por qué? Porque quien conoce y resuelve el recurso de revisión es el propio INE, nada más que en el órgano superior. Tú sabes que el Instituto Nacional Electoral es una institución muy compleja y tiene órganos jerárquicamente establecidos, o sea, unos que son superiores a otros. Entonces, quiere decir que en este caso, lo que hizo un órgano del instituto lo va a revisar, lo va a volver a ver, pero su superior, no el mismo que dictó lo que ahora te quejas. Nada más que tanto la autoridad responsable como el órgano que va a conocer y resolver son de carácter administrativo, porque el propio instituto es una autoridad administrativa. Para decirlo de una manera muy sencilla,
y que pues sea fácil recordar. En el Instituto Nacional Electoral se hacen elecciones, lo cual ya es una tarea de romanos, ¿eh? Una tarea gigantesca. Imagínate en un país con tantísimos electores, millones y millones de electores que somos, en un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados, en números redondos como es el nuestro, con 32 entidades federativas y un sinnúmero de divisiones municipales, hacer elecciones, francamente, es una tarea enorme. Requiere gente preparada, gente profesional, por eso hay una carrera dentro del instituto para que la gente que ahí elabora pues tenga capacidad, sea persona profesional, especialista. Entonces, eso es lo que se hace en el instituto en términos generales. Claro, el instituto tiene muchas actividades, capacitación y muchas más, pero su función principal, o sea, la razón por la que se generó el instituto es para que organice la logística de las elecciones. O sea, en el instituto no se imparte justicia, en el instituto se planean y se llevan a cabo los procesos electorales. Entonces pídele a la institución lo que puede darte. En cambio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una autoridad jurisdiccional. La función de ser del tribunal es impartir justicia en la materia electoral. Entonces, al tribunal sí le puedes exigir que cumpla con el principio de impartir justicia. Entonces, dada esa circunstancia, el recurso de revisión, como lo vamos a ver, es un recurso, el único que tiene la ley de medios, de carácter administrativo, porque lo conoce y resuelve el propio instituto, nada más que el órgano superior, jerárquico, revisando lo que hizo su inferior. En cambio, los jurisdiccionales, que son todos los demás, que aparecen en la ley, esos los conoce y resuelve el tribunal. Y claro, el tribunal sí es un órgano de justicia. El tribunal sí se imparte justicia electoral. Consecuentemente son de naturaleza jurisdiccional. Entonces ya tienes ahí una división entre los medios impugnativos. Son muchos, como lo viste cuando te mostré la ley. Pues son muchas vías, pero de todas esas vías, solo una es de carácter administrativo, precisamente la revisión. Y todos los demás, que ya los irás viendo poco a poco en el diplomado, todos los demás son jurisdiccionales, los conoce y resuelve el tribunal. Ahora viene otra división. Ahora vamos a distinguir entre juicio y recurso. Mira, ahí nos vamos a encontrar que distinguirlos es fácil, pero hay situaciones especiales. Y precisamente el recurso de revisión es uno de ellos. Vamos a ver. Los juicios son las vías impugnativas que de hecho inician una litis. La litis es el conjunto de puntos controversiales. Conjunto de puntos controversiales que sostienen las partes. Por ejemplo, en un procedimiento judicial electoral, una parte es el demandado, el demandante, el promovente, el que fue y se quejó. Me hicieron esto y me resolvieron así y esto me agravia. Ese es el promovente, el demandante, el que fue al tribunal a quejarse. La otra parte es la autoridad responsable, a la que se le atribuye el acto de resolución que ahora está en crisis, en discusión procesal. Ahora bien, pues resulta que cuando se inicia ese enfrentamiento, esa litis entre los argumentos del quejoso y los argumentos de quien lo agravió, entonces en ese momento nosotros estamos realmente hablando de un juicio, se inicia el pleito. Haz de cuenta que fuera, no sé, en algo ajeno al derecho electoral.
Yo digo, este es mi terreno. Y tú dices, no es cierto, es mío. Ahí tú y yo chocamos. Alguno de los dos está en el error. Por eso acudimos al juez. Él sabrá quién de los dos tiene su razón. Pero ese ir por primera vez a solicitar la intervención de la justicia, eso es un juicio. En cambio, cuando dentro de todo el proceso litigioso hay algunos aspectos que se pueden reconstruir, se pueden ir a otra instancia, etcétera, se llama recurso. En el caso, por eso te cité hace ratito la inconformidad y la reconsideración. Yo, partido político, observo que hubo estas irregularidades el día de la jornada electoral. Varias irregularidades. Entonces, yo hago mi escrito de juicio de inconformidad. Esa elección que yo estoy impugnando es de diputado o de senador, no de presidente, porque la de presidente va directo a sala superior en juicio de inconformidad y ya lo admite segunda instancia. Pensemos que es de diputado. Pensemos que es del estado de Jalisco o de Nayarit y que yo estoy muy molesto porque todo lo que ocurrió estuvo muy mal el proceso electoral. Entonces presento mi demanda de juicio de inconformidad. Por jurisdicción geográfica se va a la Sala Guadalajara y Sala Guadalajara toma alguna decisión. Por ejemplo, considera que no ocurrió eso, que no procede conocer el caso, etcétera. Bueno, en esto yo puedo todavía intentar un segundo asunto, la reconsideración, pero esta ya no se llama juicio, se llama recurso, porque se desprende del juicio. ¿Sí? El recurso de reconsideración se desprende porque hay un antecedente, un juicio, que según yo no fue resuelto adecuadamente y doy mis razones. Esta resolución de Sala Guadalajara es inconstitucional. Por esto y eso, ahí hay argumento en lo que yo considero que hace que esa sentencia no es buena, no es adecuada. Y esto lo va a conocer y resolver la Sala Superior. Claro, lo que diga la Sala Superior, pues ya será la última palabra. Pero fíjate cómo de ese juicio tampoco era terminal. Todavía cabía ir a una segunda instancia, la reconsideración. Bueno, por eso unos se llaman juicios y otros se llaman recursos. Se inicia el pleito, lo que nosotros los abogados decimos la litis, entonces es juicio. Si dentro de esa litis, por ejemplo, nada más lo que da es una segunda instancia, se llama recurso. Bueno, así las cosas, parece muy simple. Y sabes, está muy bien, esa clasificación tiene sentido. Nada más que, ¿qué crees? Yo te dije que este recurso de revisión que estamos estudiando esta tarde-noche tiene después la posibilidad de impugnarse ante el tribunal mediante un recurso de apelación. El recurso de apelación está bien el nombre, porque no inició la litis, sino la llevó a una instancia superior. Pero entonces el recurso de revisión debería llamarse juicio, de acuerdo a lo que dije antes. Cualquiera diría, oiga, pues entonces no se debería llamar recurso de revisión, se debería llamar juicio de revisión. ¿Por qué no se llama así? Porque ya te dije, el instituto no es una autoridad jurisdiccional, sino administrativa. Entonces no sería adecuado llamarle juicio. ¿Sí queda claro? Entonces, por eso te decía, la división que yo hice pareciera muy sencilla, pero como todo en la vida, tiene algunos puntitos que no concuerdan. Y por eso se llama recurso de revisión. Y claro, si tú te vas después de que el instituto te determine algo, no quedas satisfecho, sientes que se violaron tus derechos, tienes la posibilidad de dar recurso de apelación, pero este ya se va a conocer y resolver en tribunal, es jurisdiccional. Y no lo vamos a ver esta noche.
porque no me compete. Esto ya es para otra sesión dentro del diplomado. Ya lo verás. Claro, el recurso de apelación tiene muchos aspectos de procedencia, no nada más ser una segunda instancia, entre comillas, de una impugnación que se inició en el instituto. Y ya verás que el recurso de apelación tiene ahora ya una gama muy amplia de procedencia. Pero repito, nosotros no vamos a tocar el recurso de apelación, no me compete. Bien, pues entonces ya con esto ya tenemos claro que la ley de medios tiene vías impugnativas, que son varias, que hay dos clasificaciones importantes. Una, por su naturaleza. Una vía es administrativa, el recurso de revisión, las demás son jurisdiccionales. Luego, algunos se llaman recursos y otros se llaman juicios, pero ya vimos en qué sentido es adecuado mencionar esto. Entonces vamos al recurso de revisión, el primero que aparece después de reglas comunes en la ley. Recurso de revisión, por sus letras, por su abreviatura, se le conoce como REV. Ahí lo estás viendo, R-E-V, o sea, V, es el recurso de revisión. De manera que mañana cuando veas un expediente, ¿sí? En cualquier sala, en cualquier parte del instituto, en un consejo distrital, en una junta local, lo que quieras, cuando veas que el expediente dice REP, es un recurso de revisión. Bueno, ¿y de dónde viene revisión? También viene de latín. Re es un prefijo, significa otra vez, como cuando dice renacimiento, pues significa volver a nacer. Aquí dice revisión, visión o visare, visare es un verbo, significa ver, visare, ver. De ahí viene visión, visionario y todo lo que quieras desprender de esa palabra. Entonces, así textualmente, por etimología, revisión consiste en volver a ver. Y es lo que tú haces, lo que debes hacer siempre. Tú escribes en la máquina, tienes gran agilidad y escribes a 1000 por hora, incluso hasta descompones la máquina porque vas más a prisa que ella, en fin. Y te sale tu escrito. Y así lo mandas, lo firmas y lo mandas. Y luego, horror, una falta de ortografía, pero no porque no sepas ortografía, sino porque la B chica está junto a la B grande y se fue con una B indebida. La S y la Z están muy próximos, si se te fue con Z, con S, etcétera. Y eso no te puede pasar a ti porque tú tienes una magnífica ortografía. Lo que pasa es que ya no revisaste. Se fue sin capturar una palabra. Se capturó a medias. Te faltó un dato. Hay una equivocación en el año. Pusiste que sucedió, dices ahí en una demanda de una testamentaría, o sea, un intestado, dices que el de Cuyos, o sea, el muerto, nació en 1882, pues no pudo haber vivido tantos años, ciento y pico de años, no querías decir 1982. Te equivocaste por un número y cambiaste 100 años la historia. Entonces, esos detalles tan tontos se hubieran podido evitar si hubieras tenido tiempo de revisar, o sea, de volver a ver tu mismo documento y hubieras encontrado algunas arañitas, ¿verdad? Por decirlo en el argot de los escritores. Entonces, de ahí viene revisión, ¿sí? Y recurso también viene de un prefijo re, que es otra vez, y cursare es caminar, volver a caminar. Porque eso es lo que hacemos en la revisión. Yo ya hice mi escrito y ahora vuelvo a hacer todo para volverlo a leer íntegro y advertir los errores de captura, de ortografía, etcétera, que tuve en mi documento. Entonces lo pulo y ahora sí queda impecable. Entonces todo hay que revisarlo, todo lo que hacemos como personas profesionistas debe ser revisado. Si es posible por otra persona, mejor. Porque a veces como que nos casamos con nuestra idea, se nos queda en el cerebro grabado algo y no advertimos que no está bien escrito. Bueno, ya teniendo esa idea, pues, ¿qué queremos al estudiar concretamente el recurso de revisión? Queremos que al finalizar la explicación del recurso de revisión, las personas
participantes, que son ustedes, distingan los elementos procesales fundamentales que se refieren a este medio impugnativo. Vamos a ver. Primero quiero un concepto, para que si alguien me pregunta ahorita que termine la sesión, oye, ¿qué estabas haciendo? Pues en el diplomado de Derecho Procesal Electoral, ¿y qué vieron? Recurso de revisión, ¿y eso qué es? Bueno, pues hay que tener un concepto, una idea, ¿verdad? Aunque sea general. Y esta idea nos las puede dar el doctor Flavio Galván Rivera, que ustedes ya conocen, ya les dio algunas clases. Bueno, el doctor Rivera, Flavio Galván Rivera, en su libro de Derecho Procesal Electoral Mexicano, pues tiene esta definición, se la copiamos, así como el doctor la escribió, queda muy claro. Dice que el recurso administrativo de revisión eh, es un medio legal mediante el cual una persona afectada en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado puede solicitar a la autoridad administrativa una revisión del propio acto a fin de que la autoridad la revoque, lo confirme o lo reforme, que sería modificar, en caso de encontrar comprobada la legalidad, la ilegalidad o la inoportunidad del mismo. Entonces se trata de ir ante la autoridad administrativa para quejarnos de aspectos administrativo-electorales y vamos con la autoridad superior a la que nos molestó con su decisión para que esa autoridad, si tenemos razón, pues pueda tomar una decisión. Su decisión va en tres sentidos, no cabe más que tres cosas. Una, confirma, nos fue mal, interpuse mi recurso de revisión, el superior revisó y no me dio la razón. Quiere decir que tenía razón el inferior, pues me fue mal, pero yo lo intenté. Otra, modificar. Ahí puede ser que haya ganado un poco, no todo lo que yo quería, pero al menos se corrigió algo. Por ejemplo, se me estableció una multa y resulta que esa multa, pues, debe ser más baja. Bueno, pues algo gané. Y lo mejor, me revoca. Pues eso está muy bien. Quiere decir que yo tenía razón. Lo que dijo la primera autoridad estaba incorrecto. Entonces, siempre en una revisión, lo que va a haber son tres opciones. Una, confirmar, otra, modificar y otra, revocar, dejar sin efectos lo que se estaba impugnando. Bueno, esa es la definición y la da el doctor Flavio. Ahora, el recurso de revisión es medio de impugnación administrativo que pueden interponer los partidos políticos o los ciudadanos, ahorita vamos a ver por qué, en contra de actos de autoridad administrativo electoral, siempre que no sean de vigilancia. Entonces, ¿contra actos de quién? Pues con lo que decida el secretario ejecutivo del instituto, contra lo que decidan los consejos locales o también los consejos distritales, o las juntas locales o las juntas distritales. Aquí lo que de primera instancia debemos tomar en cuenta, y que a lo mejor no todos ustedes, porque esta audiencia es muy numerosa, y pues hay de todo, desde personas que conocen mucho de la organización del instituto, incluso tal vez hasta trabajan ahí, y otras personas que no tienen mucha idea. Sí saben que existe el instituto, saben que su función principal es llevar a cabo las elecciones, etcétera, pero si ya me dices cómo está por dentro el instituto, cuáles son sus órganos, tal vez no tenga esa capacidad. Entonces, quiero recordarles que las que llaman juntas, ya sean locales o distritales, son órganos permanentes. Haya o no haya elecciones, estemos en año electoral o no, para decirlo con más propiedad, en proceso electoral,
pues siempre están. La junta local hay una por cada entidad federativa. Entonces la encuentras en la capital de los estados y en la Ciudad de México. Cada estado, cada capital tiene su junta local. Las juntas distritales están pues en los 300 distritos en que se divide geopolíticamente el país. Y los consejos locales y distritales, que tienen la misma distribución geográfica, son órganos temporales. Se crean solamente cuando hay proceso electoral. Y claro que hay distintas funciones para uno y otro. Pero aquí no tenemos que entrar en tanto detalle sobre esa organización, porque lo único que queremos ver es quiénes son superiores y quiénes son inferiores respecto a, porque acuérdate que el recurso de revisión lo va a conocer y resolver el propio instituto, nada más que en un órgano superior. Entonces, si tú estás viendo esta lámina y el que me afectó fue una junta distrital, bueno, pues el asunto va a pasar a la junta local y esta es la que va a resolver sobre lo que hizo la distrital, por poner un ejemplo. Entonces, sí importa saber cuál es la jerarquización. Ahora bien, esas son las autoridades a las que podemos impugnarles en recurso de revisión, donde va a conocer y resolver el propio instituto, nada más que siempre ante su superior. Y recordando que la ley dice que no deben ser órganos de vigilancia. A ver, ¿para qué sirve, o sea, la procedencia de este recurso y cuáles son sus características? Bueno, la finalidad es garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad electoral federal. Si la autoridad federal electoral del nivel que tú quieras, pues determina o realiza un acto contrario a las disposiciones legales, entonces, pues para eso sirve el recurso de revisión, para impugnar y que el propio instituto se dé cuenta los errores que cometieron sus inferiores y pues traten de resolver eso, de superar. Ahora bien, ¿qué características tiene? Pues aquí le estamos señalando 5 características al recurso de revisión. Primero, es una vía formal. ¿Por qué? Porque hay que llenar formas. La misma ley de medios dice cuáles son las formas que deben darse para que impugnemos en revisión. Por ejemplo, que esté por escrito, sin excepción ninguna. Ahora, otra característica es ordinario. ¿Por qué es ordinario? Porque procede contra todo acto o resolución del secretario ejecutivo y de los órganos colegiados del instituto, salvo disposición expresa en contrario. A ver, veamos la lámina anterior. ¿Contra quién se puede enderezar o incoar un recurso de revisión? Pues ahí lo tienes. Al secretario ejecutivo, dice la lámina posterior, y los órganos colegiados, o sea, formados por varias personas. Entonces, si yo veo después del secretario ejecutivo en esta lámina, están los consejos locales, las juntas locales, los consejos distritales y las juntas distritales. Todos ellos son órganos colegiados. Se integran con varios servidores públicos. Y veo del otro lado, en el cuadro de enfrente, o el recuadro de enfrente, veo que dice siempre que no sean de vigilancia, órganos de vigilancia. Ahí está la excepción que dice la siguiente lámina. Dice, van contra todo, contra el secretario ejecutivo y órganos colegiados, juntas y consejos, siempre que no haya disposición expresa en contrario. Y si hay una disposición expresa en contrario, que no sean órganos de vigilancia. Bueno, pero es apenas la segunda característica. Otra, que sea vertical. Este recurso es vertical. Vertical significa
de arriba abajo o de abajo arriba. ¿Y por qué es así este recurso? Porque ya sabes, su conocimiento y resolución corresponde al órgano superior jerárquico de la autoridad responsable. Entonces, yo voy a ser juzgado en mi resolución, me la van a revisar, pero mi superior jerárquico. Por eso es de abajo para arriba. ¿Sí? Muy bien. Es obligatorio el recurso de revisión. ¿En qué sentido es obligatorio? ¿La fuerza de la gente tiene que impugnar? No. Es obligatorio porque debe ser agotado previa y necesariamente para estar en aptitud de acudir ante el tribunal. O sea, no me lo puedo saltar. Si yo previamente tenía que hacer recurso de revisión, tiene que hacerse primero para después, si no estoy de acuerdo con lo que ahí se resuelva, ya pueda pasar en recurso de apelación, ahora sí a sede jurisdiccional. Hay, sin embargo, situaciones que debemos tomar en cuenta, ya entrando en detalle fino. Está, por ejemplo, la figura del per saltum, en donde se puede saldar la instancia si la situación es emergente, que ya no cabría agotar la instancia. Y, y está, en fin, esto no así del todo tajante, pero en principio debes agotar la instancia. Ahora bien, es intermedio, porque ya dijimos que no termina el litigio, la pugna, ¿no? A lo que te resuelvan los órganos del instituto, cabe, si a ti te interesa, ir a la función jurisdiccional mediante el recurso de apelación, que no lo vamos a ver esta noche. Pero entonces, en el final, es intermedio. Podrías intentar otro más. Ahora bien, una cosa interesante en esto. Fíjate, yo observo, regreso a la lámina anterior, observo que hablan del secretario ejecutivo. Él fue el que realizó el acto que me agravia. O consejos locales, o consejos distritales, o juntas locales, o juntas distritales. Pero, ¿qué hay con el Consejo General? Porque el instituto tiene un órgano muy visible que es el Consejo General. Tú lo ves en la televisión cuando sesionan. Es una mesa enorme formada por consejeros ciudadanos. También se integra con representantes de partidos políticos nacionales, con representantes del Poder Legislativo, etcétera. Es una mesa redonda enorme, tú lo has visto. Y entonces, si los que realizan el acto es precisamente ese órgano que ya no tiene arriba un superior, ¿qué cabe respecto a la revisión? No cabe la revisión, cabe el recurso de apelación. ¿Por qué? Pues por una lógica muy elemental. Arriba del Consejo General ya no hay nada en el instituto. De manera que, pues ya llegaste a lo más alto del edificio y ya no hay quien le revise sus decisiones al Consejo General. Entonces ya no puede quedar en revisión, se tiene que ir a apelación. Por ejemplo, a un partido político lo multan por alguna causa. A veces te enteras por los medios. Se le aplicó una multa de X millones al partido fulanito. Esto a veces es muy llamativo, ¿verdad? Los medios hacen mucho ruido con ello y tú te enteras. Desde luego el partido puede no estar de acuerdo con esa sanción, le parece excesiva, le parece indebida. Bueno, pues tiene una vía impugnativa, pero no la revisión, porque las sanciones las impone el Consejo General. Y entonces ya no puede autojuzgar su decisión. Entonces aquí necesariamente tiene que irse a recurso de apelación al tribunal, y por cierto, no a cualquier sala, sino en el caso de mi ejemplo, a la sala superior, porque estás haciendo ver irregularidades que se cometieron en tu contra, partido político, según tú, esa resolución fue indebida, entonces tú quieres impugnar. Bueno, muy bien, pero como el que te está aplicando la sanción es el Consejo General, solamente la sala superior
puede conocer y resolver de impugnaciones contra el Consejo General del INE. O sea, frente a una autoridad grandota, popular, pues otra autoridad del mismo rango, nada más que en otra institución. Entonces, sí era importante que tuvieras en mente al menos este esquema muy rudimentario, porque el Instituto Nacional Electoral es un instituto muy complejo. Si tú ves su organigrama, es muy complejo. Entonces, no nos perdamos, ¿verdad? O sea, ubiquemos exactamente quién es el jerárquicamente superior, porque ese es el que va a conocer y resolver. Marco constitucional y legal. Yo les decía, ¿en dónde está en la Constitución este recurso? Bueno, todos los medios impugnativos, incluyendo la revisión, te los vas a encontrar en el artículo 41 de la Constitución, base 6 romana. El artículo 41 es muy amplio. ¿Por qué es muy amplio? Porque ahí está todo lo electoral. Están los partidos políticos, la función electoral a cargo del instituto, toda la fundamentación del instituto, cómo se integra, cómo se nombran a sus consejeros ciudadanos, está también el voto, cómo debe ser el voto, secreto, directo, etcétera. Están los partidos políticos, la base constitucional para ellos, sus prerrogativas, sus tiempos de radio y televisión. En fin, es un artículo muy amplio y está dividido en bases, no en fracciones. Pues la última base, precisamente la 6 en números romanos, dice que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos de resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación, que así se llama la ley. El legislador copió de lo que dice la Constitución el nombre textual, sistema de medios de impugnación, en términos que señalen la Constitución y la ley. Entonces, pues ahí están todos los medios impugnativos que regulan esta ley. Se los está autorizando, se los está pidiendo la base 6 de la Constitución en su artículo 41. Bueno, esa es la base constitucional. Ahora, la base legal, pues está en la ley que te pedí que tuvieras a la mano. Y entonces la ley es la general de instituciones y procedimientos electorales, porque esta, la que tienes en la mano, te da el procedimiento, pero no te da la estructura del INE. Y entonces tú no sabes qué autoridad es la que debe conocer y resolver. Entonces aquí hay que tomar otra ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde sí está desglosado el Instituto Nacional Electoral. Entonces aquí tienes varios artículos, inclusive hasta el pormenor de literales, de incisos, en donde te van dando, por ejemplo, que tiene el Consejo General la facultad de decidir sobre los recursos de revisión de los inmediatamente inferiores al Consejo General. Y así las juntas, la Secretaría Ejecutiva, etcétera. Entonces, como viste antes que hay jerarquía, este recuadro, el que está en medio, te va detallando qué autoridades son las que deben conocer y resolver. La regla es que siempre es el superior, ¿sí? Bueno, pero ¿quién es el superior de un consejo distrital o de una junta distrital? Entonces, para eso aquí están las bases legales para que tú veas a quiénes les toca. No solamente resolver, sino también previamente hacer el proyecto de resolución, que generalmente son los secretarios de cada una de de los órganos. Ellos hacen el proyecto de resolución y lo ponen a la aprobación del consejo o la junta que le corresponda resolver. Entonces, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, desde luego hay que tomarla en cuenta, ya sabes, en sus artículos 35 al 39. Entonces,
Por favor, los que tengan la ley, ábranla en su artículo 35. Si tú estás viendo ahí el artículo 34-35, tiene previamente como título segundo del recurso de revisión. A partir de aquí se van ir viendo cada uno de los medios impugnativos, pero ya regulándolos en lo particular, y empezamos con el de revisión. Capítulo 1, procedencia. Y ahí está el artículo 35. Si tú ves lo que dice el 35, aquí lo tienes en esta lámina sintetizado. Mira, hay dos opciones. Durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales federales, o sea, la época de interproceso. Termina un proceso electoral, vienen unos 2 años en los que no tenemos proceso electoral, ese es el periodo interproceso, y otros durante el proceso. O sea, la siguiente lámina te va a dar cuándo es eh, dentro del proceso. Bueno, hablemos primero de lo que ocurre cuando no tenemos proceso electoral, porque el Instituto Nacional Electoral es un órgano permanente. Es un órgano permanente. Entonces, aunque termine el proceso, el instituto sigue en funciones. Ahora bien, durante la etapa esta que le hemos llamado de interproceso, o sea, entre un proceso y otro, la ley dice, durante un proceso electoral y otro, el tiempo que transcurre entre dos procesos y en la etapa de preparación del proceso, o sea, ya estamos en proceso, nada más que en la primera etapa, ¿sí? La previa a la jornada electoral. Entonces, fíjate, vamos a ver, no hay proceso electoral. O bien sí lo hay, pero apenas estamos en la etapa de preparación del proceso. Creo que aquí se me fue algo. Déjame ver cómo está, porque creo que se afectó. A ver, vamos a ver si lo puedo borrar. Al parecer tuvimos un problema con la conexión del doctor Marco Antonio. Esperamos su regreso. Ya está de vuelta el doctor. Sí, tuve que salirme porque se fue la imagen de la presentación, pero no se preocupen, ahorita la volvemos a poner si nos permiten. A ver, vamos a ver. Uh-huh. Vamos a ver si tiene. Sí, ya la están apreciando, ¿verdad? Bueno, ofrezco a toda la audiencia una disculpa amplísima, fue un problema técnico. Pero miren, si tenemos a la mano la ley, vamos a ver si lo que dice esta lámina concuerda con el texto de la ley. Entonces, yo debo tener mi Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en mi artículo 35. Voy a leerlo y vamos a ver si la lámina dice eso.
Dice, durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales federales y dentro de un proceso electoral exclusivamente en la etapa de preparación de la elección, el recurso de revisión procederá para impugnar los actos o resoluciones que causen un perjuicio a quien, teniendo interés jurídico, lo promueva. No se pierdan esto, porque dentro de un rato nos va a ser útil. A quien, teniendo interés jurídico, lo promueva y que provengan del secretario ejecutivo y de los órganos colegiados del Instituto, aquí dice Federal Electoral, pero en la reforma se nos dijo, siempre que veas Instituto Federal Electoral, ponle Instituto Nacional Electoral. Bueno, a nivel distrital y local, cuando no sean de vigilancia. A ver, voy a ver la lámina. La lámina dice, durante el tiempo que transcurre entre dos procesos, o sea, no tenemos proceso electoral, no hay año de elección. O bien ya lo hay, pero estoy nada más en la etapa de preparación del proceso. Y entonces va a poderse interponer el recurso de revisión contra actos y resoluciones del secretario ejecutivo del instituto y de los órganos colegiados, aquí sí ya está corregido, del INE, ¿sí? A nivel distrital y local, siendo competentes para resolver la Junta o el Consejo Superior Jerárquico del órgano que emitió el acto o resolución. Aquí en el 35 que acabo de leer, pues no me señala en este primer numeral todo ese detalle que está en la lámina, pero el artículo 35 continúa a un párrafo 2. Dice, durante el proceso electoral en la etapa de resultados y declaraciones de validez de la elección, los actos o resoluciones de los órganos del instituto que causen un perjuicio real al interés jurídico del partido político recurrente, cuya naturaleza sea diversa a las que pueden recurrirse por las vías de inconformidad con el proceso electoral y los resultados del mismo, serán resueltos por la Junta Ejecutiva o el Consejo del Instituto jerárquicamente superior al órgano que haya dictado el acto o resolución. Esto lo dice la siguiente lámina. Dice, durante la etapa de resultados, o sea, ya estoy en proceso electoral, pero estoy en la etapa de resultados y declaración de validez de la elección, o sea, ya pasó la jornada electoral, contra actos y resoluciones de los órganos del INE cuya naturaleza sea distinta a los que pueden impugnarse mediante juicio de inconformidad o recurso de reconsideración y que no guarden relación con el proceso electoral o sus resultados, siendo órganos competentes para resolver la Junta o el Consejo Superior Jerárquico del órgano que emita el acto o resolución. A ver, entonces hay estas dos expectativas. Una, no estoy en proceso. O ya estoy en proceso, pero estoy en la etapa de preparación de la jornada electoral. Bueno, muy bien. Entonces ahí lo puedo interponer contra actos y resoluciones del secretario ejecutivo del instituto o de los órganos colegiados, las juntas o consejos, a nivel distrital y local, siendo competentes para resolver la Junta o el Consejo Superior Jerárquico del órgano que emitió el acto o resolución. Bueno, ese es el primer panorama, la primera opción, la primera posibilidad. Cuando no hay proceso y cuando ya lo hay, pero estoy todavía antes de la jornada electoral. El segundo panorama que se me puede ofrecer es que ya estoy en el proceso, pero ya estoy en la etapa posterior de del cómputo, ya pasó la jornada electoral. Ahora estoy en la etapa de resultados y declaraciones de validez de la elección. Entonces ahí puedo interponerlo contra actos y resoluciones de órganos del INE cuya naturaleza sea distinta a los que pueden impugnarse mediante juicio de inconformidad. Por ejemplo, si lo que yo voy a decir es que en mi casilla
votó gente que no debía votar, eso no lo puedo meter en revisión. Para eso hay una vía específica, yo les dije, el juicio de inconformidad contra todas las irregularidades que tú observes del proceso electoral, pero acuérdate que el instituto tiene muchas cosas que resolver, no solamente lo que viene en el paquete del proceso electoral. El tribunal, el instituto sigue trabajando normalmente, haciendo juntas, etcétera. Y hay muchos asuntos que no tienen nada que ver con las elecciones. Porque si tuvieran que ver, entonces tienes el juicio de inconformidad y en su caso el recurso de reconsideración. Por eso hablé de esas vías al principio de esta sesión, ¿sí? No solamente como ejemplo, sino porque lo íbamos a necesitar. ¿Para qué sirve la inconformidad? ¿Para qué sirve la reconsideración? Pero ahorita ya lo sabemos. En la inconformidad yo voy a una sala regional y aduzco lo que considero que fue irregular, por ejemplo, en la casilla determinada. Y a lo que me resuelva sala regional, puedo intentar ante la superior un recurso de reconsideración y ahí termina la cadena impugnativa, porque lo que decida sala superior ya no tiene forma de ir a otra instancia. Entonces, si se trata de ese tipo de asuntos, no cabe la revisión. Ahora bien, dice que no guarden relación con el proceso electoral y sus resultados, siendo órganos competentes para resolver la Junta o el Consejo Superior Jerárquico del órgano que emitió el acto o resolución. Tiene como propósito garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal. Para eso sirve este recurso. Entonces, si tú lo ves, pues hay muchos momentos en que puedo intentar la revisión. Lo único que debo cuidar es que no vaya sobre resoluciones que afecten los resultados del proceso, si es que estamos ya en etapa de proceso electoral. Entonces, claro, tú quieres ejemplos, ¿verdad? Quieres nombres y apellidos. Bueno, aquí esta lámina te ofrece algunos ejemplos. No es exhaustivo, solamente es posible. Por ejemplo, resoluciones de los consejos distritales tomados en el año del proceso electoral. Ya estamos en proceso electoral. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues el acuerdo de distribución de los lugares de uso común que se deben repartir los partidos políticos para colocar o fijar propaganda electoral. Ya ves que les dan un espacio para su propaganda, para sus espectaculares, qué sé yo, y a lo mejor no están conformes con el espacio que les asignaron. Pueden impugnar por revisión. Otro ejemplo, acuerdo de los consejos distritales respecto a la ubicación de las casillas básicas, contigua y especiales que funcionarán el día de la elección. Yo digo, ahí no pueden instalar casilla. Esa casa es de uno de los candidatos de esta elección. Bonito la vamos a hacer poniendo ahí en su casa la casilla, no, pues está muy bien. Entonces, claro, tú tendrás que probar lo que dices, ¿verdad? Pero eso sí se va a revisión. Otra, por ejemplo, el registro de las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa que realizan los consejos distritales. A lo mejor el partido político pues, no está de acuerdo. Bueno, recurso de revisión. El registro de representantes de los partidos políticos ante casilla y sus representantes generales. El partido propone a fulano, a mengano, y a lo mejor no se los quieren registrar. Recurso de revisión. El establecimiento de los mecanismos para la recolección de los paquetes electorales de las casillas. A lo mejor no está de acuerdo el partido X, piensa que se pone en riesgo el paquete electoral y esa decisión la va a objetar por recurso de revisión. O bien, por ejemplo, la negativa de los órganos colegiados del instituto de proporcionar copia de las actas de las sesiones. A mí, representante del partido X, no me quieren dar mi copia de lo actuado en las sesiones a las que nos convocan. Pues voy a pedirla por vía de revisión que se me entreguen esos documentos a la brevedad posible. Ampliación del plazo para la recepción de los paquetes electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
en los consejos locales, por ejemplo, lo que se refiere al registro de fórmulas de senadores. Acuérdate que los consejos locales son al nivel de cada entidad federativa. Bueno, pues estos son algunos ejemplos, no está todo lo posible, pero sí hay ahí unos ejemplos que te pueden ser orientadores. Veamos esta jurisprudencia del tribunal, la 23 del año 2012. Dice recurso de revisión. Los ciudadanos están legitimados para interponerlo. Y aquí lo que leímos en ningún momento dice ciudadanos. Entonces, ¿por qué la jurisprudencia sí les da al ciudadano ese derecho? En la parte que nos interesa dice, se advierte que el recurso de revisión procede para impugnar actos o resoluciones que causen un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo promueva. ¿Te acuerdas que cuando leímos esa parte les dije, aquí pongan atención, no se les vaya a ir, porque de aquí va a salir algo? Claro, de ahí salió el escaloncito que utilizó el tribunal para levantar todo esto, la jurisprudencia. Dice, a quien teniendo interés jurídico lo promueva sin que se establezca distinción alguna de los sujetos legitimados y para ese efecto, por tanto, no obstante, que los párrafos 2 y 3, ya los leímos, del citado precepto legal se refiere únicamente a partidos políticos a fin de favorecer el derecho de los ciudadanos de acceso a la justicia electoral, debe entenderse que tal disposición legitima a toda persona para interponerlo. No faltaba el que decía, oye, aquí no dice ciudadanos. Y uno es omiso, el primero es omiso, no dice nada más, dice a quien teniendo interés jurídico. Y luego los otros dos dice expresamente el partido político. Entonces esto es de los partidos políticos, aquí el ciudadano no tiene que meter su nariz. Pero el tribunal consideró que eso era impedir el acceso a la justicia, que es un derecho humano fundamental. Todos tenemos derecho a acudir al tribunal. Entonces, con esto, con esa frase de a todo el que tiene interés jurídico, pues ahí entraron los ciudadanos, gracias a esta jurisprudencia. Por eso sería muy bueno que tú, si tienes tiempo, ya ves que lo que te sobra es tiempo, pues puedas consultar allí en la página electrónica del tribunal esta jurisprudencia, la 23 del 2012. Aquí se te resumió la parte, digamos, esencial, pero resulta interesante todo el manejo que se hace para llegar a esta conclusión. Ahora bien, reglas y criterios especiales. Mira, lo que hablamos de la procedencia, aquí lo tienes. Por ejemplo, fuera del proceso electoral procede el recurso de revisión en contra de actos y resoluciones del secretario ejecutivo y de los órganos colegiados del instituto a nivel digital y local cuando no sean de vigilancia. Y durante el proceso, en dos momentos, en la etapa de preparación de la elección o bien en la etapa de resultados. Por eso es que tienes en ese artículo tres párrafos, porque hay tres panoramas. Y procede contra actos y resoluciones de los órganos del INE cuya naturaleza sea diversa a las que pueden impugnarse mediante un juicio de inconformidad, que por sus siglas es JIN, o un recurso de reconsideración, que por las suyas es REC, y que no guardan relación con el proceso electoral y sus resultados. Entonces esto ya te viene como a hacer una síntesis, un acordeoncito ahí, para que ya no tengas duda. Acuérdate que estas láminas son tuyas. ¿Quieres que te las mande cuando terminemos esto? Pues te lo mando, no hay ningún problema, para que así no te esfuerces en tomar nota y te distraigas y estés tenso. Ahora, la competencia, porque ya vimos cuándo procede, pero ¿quién va a resolver? Bueno, ya sabemos que es el jerárquicamente superior. El recurso de revisión puede interponerse contra actos de órganos técnicos del Instituto Nacional Electoral, su Secretaría Ejecutiva, su Junta Local Ejecutiva o su Junta Distrital Ejecutiva. ¿Y quién resuelve? Entonces hay unas flechas ahí hacia abajo. En realidad, a mi gusto, deben estar para arriba. Pues va a resolver
para el secretario o secretaria ejecutiva y para la Junta Local Ejecutiva, la Junta General Ejecutiva. Y para la Junta Distrital Ejecutiva, la Junta Local Ejecutiva. Son las autoridades que resuelven, dice ahí. Nada más que hay una cosa ahí curiosa. Fíjate, quien ocupa la Secretaría Ejecutiva forma parte de la Junta General Ejecutiva. Y tú viste que los secretarios de los órganos que van a resolver son los que hacen el proyecto. Pues bonito haría el señor secretario ejecutivo haciéndose su propia sentencia de actos contra él. Vamos a ver ahí qué puede proceder. Ahorita no lo resolvamos, nada más queremos ver esto, ¿sí? Nada más pongo el alerta. Ahí hay un foco rojo porque ¿qué pasa en este caso? El secretario ejecutivo no se podría hacer su propio proyecto de resolución. Y luego dice aquí abajo, ya fuera del organigrama del flujograma, dice, contra actos del Consejo General, recurso de apelación, que es jurisdiccional, porque ya no hay nadie arriba de él. Entonces, si el Consejo General es el malo de la película, pues tenemos que ir a un recurso de apelación. Ahora bien, competencia durante el proceso electoral, únicamente durante la etapa de preparación de la validez y en la de resultados y declaración, esos dos momentos. Entonces, actos de órganos de dirección o actos de órganos técnicos. De dirección, consejo local, consejo distrital. ¿Quién lo va a resolver? Si es local, pues el consejo general. Si es el consejo distrital, el consejo local. Y luego, en los actos de órganos técnicos, el secretario ejecutivo, la Junta General Ejecutiva. La Junta Local Ejecutiva, también si tú ves, va hacia la Junta General Ejecutiva. Después, para la Junta Distrital, la Junta Local Ejecutiva. Ahora, hay también un caso interesante. Los recursos que se interponen de revisión dentro de los 5 días anteriores al de la elección, esos van por cuerda separada. La sala competente del Tribunal Electoral es la que va a resolver, no el instituto, sino la sala, no sé, Jalapa o la sala superior o cualquiera de las salas. Sala competente del tribunal, si existe conexidad con los de inconformidad. Ahorita vamos a explicar eso. Mira, pues ya estamos viendo quiénes conocen y resuelven. Pero me encuentro yo que se hace un apartado especial para los asuntos que se tramitan 5 días antes de aquel de la elección. Y entonces, en este caso, lo que se hace es que el partido político a que le interese debe ver si ese recurso de revisión tiene relación con un juicio que también va a interponer de inconformidad. Entonces, le debe advertir a la sala para que éste se vincule a ese expediente, lo incorpore, si lo acumule al juicio de inconformidad y resuelva todo en conjunto. Ejemplo, resulta que yo no me percaté que la casa donde se iba a llevar la jornada electoral es de un candidato. Cuando se salió la lista de los lugares donde iba a estar la junta, la casilla, no me percaté. Pero al tiempo descubrí que sí, que efectivamente era del candidato. Y voy y meto mi recurso de revisión, lo interpongo. Muy bien, pero ya faltan 3 días para la elección. Estoy dentro de eso de los 5 días antes. Ya no lo van a resolver, sino lo van a mandar de inmediato. El órgano al que entregues el documento lo va a enviar a la sala correspondiente, por ejemplo, a la sala Guadalajara. Sala Guadalajara toma esos expedientes de recurso de revisión, los tiene en resguardo en la Secretaría General de la sala y les da numeral de expediente. Se dejan venir los juicios de inconformidad después de la votación y los cómputos, van a venir los juicios de inconformidad.
por todas las irregularidades que se dice que se cometieron en las elecciones. Y Sala Guadalajara va a ir resolviendo en un plazo determinado esos juicios de inconformidad. De repente en uno de ellos, el actor, el partido político dice, mira, sobre esto había un antecedente, yo interpuse un recurso de revisión advirtiendo que esa era la casa de un candidato. Y precisamente en esa casilla ocurrieron esta y esta y esta irregularidades. Entonces te pido, por favor, Sala Guadalajara, que unas al expediente ese recurso que está en tu Secretaría General, pregúntale al secretario general de tu sala y lo tiene, para que tú puedas unirlo, acumularlo y entonces resuelvas todo en conjunto, teniendo ese antecedente. Bueno, pues así se va a hacer. Y el magistrado o magistrada que conozca esto se dará cuenta que tienes o no razón. A lo mejor no guarda relación, tú dices que guarda relación, pero no guarda ninguna. O sí es cierto, sí guarda relación, ahí decías eso, de que era una casa de un candidato. Y ya Sala Guadalajara resolverá todo en ese principio de exhaustividad, va a resolverlo todo. De paso, pues el recurso de revisión. Ahora, los que no guardan relación, ¿qué hacemos con ellos? Muy sencillo. Se archivan como casos totalmente resueltos, totalmente terminados y archivados. En la última sesión en que se conozcan los últimos juicios de inconformidad, la persona que está al frente de la Secretaría General de esa sala le dice a los magistrados, magistradas, señores, en la Secretaría a mi cargo obran los expedientes de recursos de revisión, tal, diagonal, tal, y en fin, 1, 2, 3, 10, los que sea. Y dice que no guardaron relación o vinculación con ningún juicio de inconformidad de los que ustedes ya resolvieron. A su disposición, señores magistrados. Entonces ellos van a decir, pues de acuerdo con la ley, archívalos como cosas totalmente concluidas. Ya, hasta ahí terminó, ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no guardaba ninguna relación con los juicios de inconformidad. ¿Sí? Ahora, el que tiene que advertir esa conexidad, esa relación, esa vinculación, es el promovente. Los magistrados no van a andar ahí viendo los recursos de revisión que tienen ahí guardados, a ver si alguno de casualidad no. Tú eres el que tienes como agraviado que advertir a la sala que hay un recurso de revisión de esos de los 5 días. Ahora bien, mira, este cuadrito de los plazos, del cómputo de plazos, es muy bueno. Seguramente lo viste cuando estudiaste las reglas comunes. ¿Cómo se contabiliza? La demanda en el caso de la revisión debe presentarse dentro de los 4 días, contados a partir del día siguiente a aquel que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado o de su notificación. Entonces vamos a suponer que el acto se emitió el domingo, ¿sí? El domingo. Ese mismo, acuérdate que todos los días y horas son hábiles durante un proceso electoral. Entonces se hizo una junta y se tomó la decisión que ahora te afecta y que vas a impugnar en recurso de revisión. Entonces, esto ocurrió el domingo. El mismo domingo te notificaron. Entonces tienes 4 días para interponer. Contados, dice, a partir del día siguiente. El día siguiente es lunes. Entonces es el día 1, martes día 2, miércoles 3, jueves 4. Es el último día que tienes para presentar. Nada más que lo tienes hasta las 24 horas. ¿Sí? O sea, antes de que empiece el viernes. Entonces, antes de las 0 horas, o sea, hasta las 23:59 lo puedes interponer. Y está bien, estás en tiempo. Fuera de ese tiempo ya quedaría extemporáneo y se te puede desechar. Entonces, pues aquí este cuadrito te puede ser muy útil. Acuérdate, son 4 días, pero después del día que te notificaron. Te notificaron el domingo. Entonces, lunes es el primer día, martes segundo, miércoles tercero, jueves es el último día, y tienes hasta que se acabe el jueves. ¿Y a qué hora se acaba? A las 23:59 horas. Entonces, el jueves, pues, desde las 0 horas
hasta las 23:59 interponer sin mayor problema tu recurso. Ahora, legitimación, ¿quiénes pueden recurrir? ¿Y cómo pueden acreditar su personería? Bueno, pues los partidos políticos y coaliciones con registro ante el INE, con los miembros de los comités nacionales, estatales, distritales o municipales, o sus equivalentes. En este caso deberán acreditar su personería con el nombramiento hecho de acuerdo a los estatutos del partido. Y las personas que vayan a representar al partido o a la coalición deben tener facultades de representación conforme a sus estatutos. Ahora, por otro lado, también por el conducto de su representante, acreditados con nombramientos o poder otorgado ante notario público. Ahora bien, los ciudadanos, porque acuérdate que los ciudadanos también pueden interponerlo. Bueno, pues que el acto impugnado les cause un perjuicio y a quien teniendo interés legítimo lo promueva. Pueden ir por su propio derecho o a través de un representante. Fíjate que dice acreditar la personería, no la personalidad como dicen algunos majaderos, porque personalidad implica ser persona y esto implica tener derechos y obligaciones, como dice Hans Kelsen. Entonces, si tú me dices, doctor, acredite su personalidad, me estás ofendiendo. Pues, ¿qué no ves que soy una persona? Quizás tenga este aspecto de mueble, ¿verdad? Pero no lo soy un ser humano. Entonces tengo derechos y obligaciones. Y a los tiempos que corren, todo ser humano, independientemente de raza, edad, género, etcétera, tiene la calidad de persona. Entonces decirme a mí que acredite mi personalidad, pues ¿qué crees que soy un animal o un mueble? No, lo que tú me puedes pedir con toda razón como autoridad es que acredite mi personería. O sea, que yo puedo hablar ante el tribunal, ya sea porque soy el ofendido, estoy demandando, o puedo representar a un partido político. Si yo me ostento como representante del partido A, pues tengo que demostrar que soy representante del partido A. Entonces lo que tú me estás pidiendo es que yo acredite que puedo actuar en el proceso judicial, pero nunca me hables de personalidad, porque eso es una ofensa. ¿Es que no te das cuenta que soy una persona? ¿Qué tengo que acreditarte qué? Toda persona es persona. O sea, todo ser humano es persona. Ahora bien, jurisprudencia. La 23/2001, que ya conocemos, el recurso de revisión, los ciudadanos están legitimados para interponerlo. O sea, esa incluso ya la leímos en la parte que nos interesa. Y también la 25/2012 dice representación es admitible en la presentación e interposición de los medios de impugnación en materia electoral. Efectivamente, si le estoy dando paso a los ciudadanos para que ellos también puedan interponer la revisión, pues también tengo que darles el derecho que vayan representados por algún representante que ellos decidan, un abogado que los represente. Ahora bien, los trámites. Bueno, una vez, tú tienes que entregar tu documento ante la autoridad responsable, la que te cometió lo que ahora te quejas. Puede ser un órgano de dirección del INE, como el Consejo Local, el Consejo Distrital, o un órgano técnico como la Secretaría Ejecutiva, la Junta Local Ejecutiva o Junta Distrital Ejecutiva. Acuérdate, los medios de impugnación, eso es una regla común, salvo excepciones, como decíamos, tienes que entregar tu escrito ante el mismo órgano que te causó perjuicio. Ahora, una vez que lo recibe, tiene que hacer dos cosas paralelamente de inmediato. Avisar de su presentación inmediatamente a la autoridad competente para resolver, que será el órgano superior jerárquico de aquel que emitió el acto. O sea, inmediatamente se va, si yo soy consejo distrital, inmediatamente aviso a mi junta local. Le aviso que ya llegó una revisión en mi contra. Pero paralelamente que estoy haciendo eso, debo poner en estrados durante 72 horas la copia del escrito de demanda. Esto para ver si hay terceros que se puedan interesar. Entonces el documento queda al público.
de manera que si alguien se siente afectado y puede participar como tercero interesado, pueda interponer oportunamente su escrito. Al término de este plazo, que son 72 horas de estar ahí en los estrados, la autoridad responsable remite dentro de las 24 horas siguientes a su superior, que es el que va a resolver, el escrito del recurso, las pruebas que le hayan aportado y todos los documentos que haya aportado el demandante. También en caso que existan terceros interesados y entregaron pruebas, etcétera, también los enviamos. Y el informe circunstanciado que rinde la autoridad responsable. Son las razones de la autoridad. Dice, sí, yo tomé esa decisión por esto y esto, basado en esto, fundamentándome en tales artículos. O sea, hay que escuchar también a la responsable. Ahora, inmediatamente que tú envías ya en el plazo que dijimos, 24 horas, el expediente, llega a quien lo va a resolver, que puede ser el Consejo General, el Consejo Junta Local o la Junta General Ejecutiva. El secretario respectivo de esos órganos colegiados revisa que se haya presentado dentro del plazo legal, que el escrito inicial del recurso cumpla con los requisitos que establece la ley. O sea, eso se llama precisamente sustanciación, la sustancia del documento, que llegue todos sus elementos. Y luego vienen entonces dos caminos. La posibilidad de rechazar, o sea, desechar la demanda. ¿Por qué? Porque no se presenta por escrito, no se señala claramente el acto o resolución impugnado, no consta el nombre y la firma del promovente, no se exponen hechos o agravios, o habiéndolo señalado no se deduce agravio alguno. Entonces, en estos casos se hace un proyecto de desechamiento. El secretario no desecha, sino propone al Consejo General o a la Junta Local, por ejemplo, que se deseche. Hace el proyecto de desechamiento. Pero vamos a pensar que sí cumple requisitos. Entonces, se admite el recurso de revisión y enseguida se presenta al Consejo Junta respectiva en un plazo no mayor de 8 días a quien lo resolverá y notificará de las partes. O sea, le presentamos incluso el proyecto de resolución para que en la próxima sesión de ese órgano pueda decidir. Ahora, ¿te acuerdas que había ese problema de los que se interponen 5 días anteriores a la de la jornada electoral? Bueno, pues en este caso, lo que se hace es que se envía a la sala correspondiente por jurisdicción, sala Guadalajara o sala superior, la que sea. Recibido por la sala será resuelto con el juicio de inconformidad con el GIN con el que guarde relación. Ahora, no guarda relación, no encontramos ninguna vinculación, pues con algún GIN, entonces será archivado como asunto definitivamente concluido. Ahora, si guarda relación, pues entonces se acumula al GIN para que ya integrado al expediente del juicio de inconformidad lo resuelva él o la magistrada correspondiente. Resuelve todo el asunto, incluyendo la revisión. Ahora, substanciación. Si guarda relación y consta que se acrediten los supuestos de procedencia, que se cumplió con requisitos de procedibilidad o que el promovente señaló la conexidad de la causa. Acuérdate que es el promovente el que debe decir que guarda relación. Se dicta auto de admisión y de acumulación con el GIN con el que guarda relación, se declara cerrada la instrucción, se ponen los autos en estado de resolución, se formula el proyecto en sentencia y se dicta la sentencia. Pero acuérdate que el que está resolviendo en este caso es el tribunal, ya no el órgano superior. El órgano superior lo remitió a la sala y dijo, esto ya son de los 5 días, vamos, se va para allá a la sala. Entonces todo esto ya lo hace la sala, no el órgano. Ahora, plazos para resolver de parte de los órganos del INE. El proyecto se someterá al órgano competente en un plazo de 8 días contados a partir de la recepción del expediente. El Consejo General, si le toca a él resolver,
resolverá en la siguiente sesión ordinaria siempre y cuando se hubiera recibido con la suficiente antelación para su sustanciación. En cuanto hace a la Junta General Ejecutiva, resolverá en la siguiente sesión ordinaria. El Consejo Local o Junta Local deberá dictar la sesión en la que se presente el proyecto. Si el órgano del instituto remitente omitió algún requisito, el secretario del órgano competente deberá requerir que se subsanen los requisitos omitidos. En todo caso, deberá resolver con los elementos que cuente en el expediente y en un plazo no mayor de 12 días computados a partir de la recepción. Por ejemplo, no entregaron pruebas el demandante o el tercero interesado, pues vamos a resolver con lo que obra en expediente, los documentos que puedan, pues más o menos indicar lo que ocurrió. En caso extraordinario, el proyecto podrá retirarse para su análisis. En este caso, se debe resolver en un plazo no mayor a 4 días contados a partir de que se difirió. Bien, cuando se resuelve con un quin con el que guarda relación, si se trata de elecciones de diputados y senadores, se debe resolver a más tardar el 3 de agosto del año de la elección. Y si es en un caso de presidente de la República, a más tardar el 31 de agosto del año de la elección. Recuerden que en este caso el que resuelve es la sala superior. Ahora, lo de el secretario ejecutivo. En este caso, la Junta General Ejecutiva debe tomar la decisión qué persona va a hacer el proyecto de resolución, porque no la puede hacer el propio secretario ejecutivo, puesto que le están impugnando asuntos a él. Entonces sería raro que él estuviera haciendo su propia resolución. Una vez que se decide quién lo va a hacer, este es el que presenta el proyecto en su oportunidad a la Junta General Ejecutiva. Ahora ya sabemos, la resolución puede ser confirmar el acto, modificarlo o revocarlo. La no aportación de pruebas ofrecidas no será causa de desechamiento del recurso de revisión o del escrito del tercero interesado. En tal caso se resuelve con los elementos que obren en autos, o sea, en expediente. No presentaron pruebas. Pues qué mal está eso, pero entonces no lo vas a desechar. Simplemente ven en el expediente qué es lo que obra, qué documentos pueden aprovecharse. Las notificaciones para los partidos políticos que no tengan representante acreditado en el órgano que va a resolver, entonces, o que sí la tienen, pero no asistieron a la sesión, se puede hacer personalmente o por estrados. A los órganos del INE cuyo acto o resolución les fue impugnada, se anexa copia de la resolución y se notifica por oficio. A las autoridades siempre se les notifica por oficio. Esto lo vas a ver en todos los medios impugnativos. Y a un tercero interesado dice aquí por correo certificado, que no existe. La ley lo dice, correo certificado, pero el correo no certifica nada. No es una autoridad de certificación. No, lo que tú estás diciendo es correo documentado para que conste que se recibió la comunicación. Sin embargo, la ley, no solamente la federal, sino las locales, hablan de correo certificado. Ahora, hay una notificación automática. Cuando el representante de un partido se encontraba en la sesión, acuérdate que son órganos colegiados, en la sesión en que se resolvió el recurso de revisión de su interés, el que le interpuso, pues si está fehacientemente que estuvo en esa sesión, está su firma, pues ahí ya se enteró. Entonces la notificación inmediata, ¿sí? Entonces dice, pues en este caso se considera que ahí se estaba notificando, se da por notificado porque él mismo hasta firmó el acta de resolución, que tenga a su alcance todos los elementos necesarios para quedar enterado del contenido del acuerdo. O sea, él no resolvió, pero estuvo en la junta donde se resolvió.
Bien, la notificación electrónica. Tanto para los recursos de revisión como para los de apelación, para la notificación correspondiente se debe tener en cuenta la que se realiza por vía electrónica en los términos que se han señalado, cuando se vieron en este diplomado las reglas comunes a los medios de impugnación en materia electoral. Lo anterior específicamente por el impulso que se ha dado a esta forma de notificación independientemente de las limitaciones que presentó la pandemia de COVID-19, dado que la justicia en línea es una opción viable para los efectos de desarrollar los procedimientos judiciales correspondientes. Antes de que estallara lo del COVID, cuando todavía ni teníamos idea de esta pesadilla, ya existía la notificación electrónica, muy limitada y todo, pero existía. Ahora se ha, digamos, propagado más, se ha establecido más, tiene más alcances. Precisamente mañana vamos a ver el juicio en línea y vamos a ver que ya, pues prácticamente en algunos casos se lleva todo un expediente electrónico completamente. Y una recomendación que les hago muy afectuosa. Para tener un ejemplo concreto de un recurso de revisión, les recomiendo la consulta de la siguiente resolución emitida por el Consejo General del INE. El que resolvió fue el Consejo General. Y ahí tienes el expediente INE-CG, que es Consejo General 332 de 2021, o sea, del año pasado. ¿De qué trata este recurso? Mira, se refiere a un acuerdo impugnado al Consejo Local del Estado de Hidalgo respecto del proceso de selección de consejeras y consejeros distritales en el Distrito Electoral 7 con sede en Tepeapulco, ahí en nuestro querido estado de Hidalgo. Entonces, es muy interesante, si puedes verlo, puedes directamente, no tanto en la página del INE, que sí está, pero directamente en tu buscador, marcas INE, diagonal, etcétera, etcétera, y te lo va a dar. Y entonces te recomiendo que lo leas para que ahí veas ya en vivo un caso concreto, y hasta eso un caso muy reciente. Se ventiló en 21, el año pasado, en el estado de Hidalgo, para nombrar consejeros. Bueno, pues entonces ahí se ve cómo que impugnaron, cómo lo resolvieron, etcétera. Y bueno, pues aquí termina la presentación. Entonces, nada más quiero que no pase desapercibido dentro de todo lo que explicamos del recurso de revisión, porque esto es recurrente en todos los medios impugnativos, que ya en sede jurisdiccional, como es el caso de estos recursos de revisión de los 5 días previos a la jornada, hay 3 conductas, 3 actividades, 3 cosas que debe realizar la autoridad. Uno es la tramitación, eso se hace todavía en sede de la autoridad responsable. Y ya en sede jurisdiccional, la sustanciación y la resolución. Entonces son 3 actividades en concreto: tramitación, sustanciación y resolución. La tramitación es simplemente de oficina, es burocrática, con todo respeto, pero es burocrática. ¿Por qué? Porque ahí no hay criterio jurídico, es trámite de oficina. Acuérdate, llega el medio impugnativo, inmediatamente dar aviso por la vía más rápida que tengas, avisar a la autoridad que va a resolver. Decirle de qué se trata, cómo viene ese recurso, para que esté alerta. Pero paralelamente que estás avisando a la autoridad, a tu superior, colocar en estrados, para que al publicar, pues cualquier persona se pueda enterar, y si se siente afectado a su interés, pueda participar como tercero interesado. Luego integrar todo el expediente, incluyendo el informe de justificación, un informe justificado de todo lo que hizo la autoridad. Son las razones de la autoridad. Así como estamos escuchando al que demanda, escuchamos a la autoridad que causó el problema.
Y ya integrado todo, pruebas, todo lo que obra en el expediente, lo mandas a la autoridad. Tienes 24 horas desde que lo desprendiste de los estrados. Ahora bien, eso es trámite, como puedes observar, ahí no hay criterio. Simplemente es trámite, hacer el paquete, mandarlo y ya. Ahora, cuando llega a sede, es la sustanciación, ver su sustancia. ¿En qué consiste? Prácticamente en hacer un checklist, una listita. A ver, ¿viene el nombre del promovente? Sí. ¿Viene en fecha? Sí. ¿Viene por escrito? Sí. ¿Está firmado? Sí. Y en fin, vas viendo qué le falta o qué no le falta. Ver cómo está la sustanciación. Y ya la última actividad de la resolución, donde ahora sí vas a tomar en cuenta las pruebas, los alegatos, la jurisprudencia, todo un estudio y vas a llegar a una conclusión, vas a resolver. Y en todos los medios impugnativos te vas a encontrar eso. La tramitación, donde no hay criterio jurídico, simplemente es un trámite muy importante, incluso con responsabilidad para el servidor o servidora pública que no realicen las cosas en tiempo y forma. Bueno, pero entonces ahí no hay criterio jurídico, es trámite, tramitación. La sustanciación donde sí hay criterio jurídico, hay que ver si cumple requisitos. Y la resolución donde claro que hay criterio jurídico, ahí pues sí hay que pensarle, ¿verdad? Ver cómo se va a aplicar la norma, ver las pruebas, tomar decisiones que ya implican resolución. Ahora tú te preguntarás cómo un órgano que es administrativo hace las veces de un juzgador. De esto vamos a hablar mañana precisamente, de las funciones de naturaleza jurisdiccional que realizan órganos administrativos. Se vale porque está en la ley. Pero vamos a ver de dónde se desprende eso de que un órgano que no es juez pueda, sin embargo, tomar una resolución en un caso controversial. Lo veremos mañana precisamente. Y algunos recursos administrativos que ya no son de competencia del INE, sino de los OPLES. ¿De acuerdo? Esa es nuestra tarea para mañana. Ya al final hablaremos de los juicios en línea, que ahora pues ya empiezan a tener fuerza. Todo lo hacemos digital. Bueno, pues, está bien, es otra manera de ver la vida. Voy a dejar de compartir por si alguno de ustedes tiene pues preguntas, comentarios, qué sé yo. Esta presentación, si me es posible, se las mando mañana mismo en la mañana, aunque todavía nos queda otra sesión, la del viernes por la noche. Pero pues se las envío de una vez por el curso de mañana. Las que les he prometido sí les han llegado, ¿verdad? Las que les he prometido en otra ocasión. Y bueno, pues nos puede ser útil ahí ya el amor de un café en tu, en tu estudio, en tu casa, ¿verdad? Pues ya lo lees con calma. Te digo, lo que te sobra es tiempo, pues bueno, qué bien, que tienes todo el tiempo del mundo. No sé, a nuestro buen amigo, el maestro Don Alex, ¿hay alguna pregunta en, en su dispositivo? No, estimado doctor, no hay preguntas. Bueno, entonces, pues si no tienen alguna pregunta, algún comentario, lo podemos dejar aquí. Porque ya fue mucha información, no les vaya a dar una embolia, entonces mejor lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Vamos a descansar. Ya saben que es inútil que les diga que les mando desde aquí un abrazo muy fuerte, todo mi afecto y consideración. Deseo que tengan una noche tranquila y mañana nos vemos tempranito para el segundo jalón, ¿de acuerdo? Cuídense mucho. Maestro Don Alex, ¿nos da permiso de salir? No, doctor, al contrario, usted es la máxima autoridad en esta aula, Ah, mire, así nada que no la más. necesita. Eso no me la sabía, ¿cómo ve? Don Alex, le mando un abrazo muy fuerte, ya sabe. Igualmente, doctor. Muy buenas Buenas noches a noches. todas y todos. Hasta luego.